Entre sombras y besos, una historia de amor prohibido, secretos familiares y una pachín que ni el destino pudo romper. Antes de comenzar la historia, cuéntanos en los comentarios de qué parte del mundo eres y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Vamos a la historia ahora. Era una noche de tormenta en San Jerónimo del Encanto, un pequeño pueblo rodeado de montañas y leyendas. La lluvia golpeaba con fuerza los techos de teja antigua y las calles empedradas parecían suspirar bajo el peso del agua. Isabella Monteverde corría con sus zapatos empapados, un vestido sencillo y una sombrilla que hacía todo menos protegerla del aguacero. Venía del hospital donde trabajaba como auxiliar de enfermería. No tenía coche, no tenía riquezas, pero sí una luz en los ojos que no se compraba con dinero. Aquel mismo instante, Alejandro de la Vega, heredero de una de las fortunas más grandes del país, conducía su auto negro por una carretera secundaria. Había huido de la ciudad para respirar, para alejarse de los fantasmas que lo perseguían desde la muerte de su madre. Pero el destino, caprichoso y preciso, tenía otros planes. Justo cuando Isabella tropezó al intentar cruzar la calle, Alejandro frenó en seco. El chirrido de los neumáticos cortó el silencio nocturno. Salió del coche, empapado también, y le ofreció la mano. ¿Estás bien?, preguntó con una voz profunda, entre la preocupación y la sorpresa. Ella asintió, un poco temblorosa. Agradeció la ayuda y negó subirse al auto. Pero cuando Alejandro insistió y la lluvia arreció, no le quedó más remedio. En el silencio tenso del vehículo, sus miradas se cruzaron una vez más. Ninguno lo dijo, pero algo invisible los unía. Algo poderoso, algo peligroso. Desde aquel encuentro, Alejandro no pudo sacarse a Isabella de la mente. A pesar de venir de mundos distintos, había en ella una dulzura que le recordaba algo perdido, o alguien. Decidió buscarla. No fue difícil. En un pueblo tan pequeño, todos sabían quién era la chica que ayudaba en el hospital y vivía con su abuela ciega en una casita color salmón. La abuela, Doña Remedios, era conocida por sus hierbas, oraciones y sabiduría antigua. Cuando Alejandro llegó con flores, fue la propia Doña Remedios quien lo recibió. Así que tú eres el de la lluvia. Isabella lo vio como una locura. ¿Qué quiere un hombre como él con una mujer como yo?, pensaba. Pero Alejandro era persistente. Empezaron a hablar, a encontrarse en la plaza, a caminar por el sendero del río. Compartían historias, risas, silencios. Sin querer, Isabella comenzó a enamorarse. Pero Doña Remedios la advirtió: ese hombre lleva una sombra que ya conocí hace años. Mientras tanto, en la ciudad, el padre de Alejandro, don Ernesto de la Vega, recibía informes. Mi hijo anda con una campesina, dijo con desprecio. Eso no va a pasar. Ordenó una investigación. Y lo que descubrió fue más peligroso que lo imaginaba. Isabella no era cualquier muchacha. Era hija de la mujer que había destruido su vida hace 25 años. Y si Alejandro lo supiera, su mundo se derrumbaría. Pasaron los días y Alejandro, desafiando la lógica y el estatus social, le confesó su amor a Isabella. No me importa tu apellido, no me importa tu origen, solo quiero saber si tú sientes lo mismo. Isabella lo miró con lágrimas en los ojos. Le tenía miedo al amor, miedo a perderlo, miedo a que no fuera real, pero era imposible negarlo. Sí, Alejandro, te amo. Comenzaron un romance secreto, paseos escondidos, cartas bajo la puerta, besos robados en la sombra del jardín de las bugambilias. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que era un amor condenado, otros que era lo más puro que habían visto, pero nadie sabía la verdad, ni siquiera ellos. Doña Remedios, cada vez más inquieta, decidió contarle a Isabella la verdad. Tu madre, Mariana, fue amante de Ernesto de la Vega. Pero cuando quedó embarazada, él la abandonó. Quiso quitarte, ocultarte. Por eso fuimos a este pueblo. Alejandro es hijo de Ernesto. Ese hombre es tu medio hermano. Isabella se sintió como si el mundo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Estaba enamorada de su hermano? ¿Era eso posible? El corazón se le partió en 1000 pedazos, y sin decir palabra, desapareció, sin explicación, sin despedida.
Alejandro buscó a Isabella por todos lados. Preguntó en el hospital, en la plaza, incluso en la iglesia. Nadie sabía nada. Doña Remedios se negó a hablar. El joven, desesperado, volvió a la ciudad con el alma en ruinas. Nada tenía sentido sin ella. Comenzó a beber, a ausentarse del trabajo, a pelear con su padre. Don Ernesto, por su parte, celebraba en silencio. Su plan había funcionado, pero no contaba con que el destino otra vez tenía otros planes. Isabella había huido a Veracruz, donde una tía lejana la acogió. Cambió su nombre, empezó de cero, trabajando en una cafetería frente al mar. Pero todas las noches, al cerrar los ojos, veía el rostro de Alejandro, su sonrisa, sus manos, su amor. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si en realidad no eran hermanos? ¿Por qué nadie había mostrado pruebas? Una tarde, encontró una carta antigua en el baúl de su madre. Era de Ernesto, efectivamente. Pero también había una nota médica, prueba de ADN. El resultado decía negativo. No eran hermanos. No tenían relación sanguínea. Su madre había mentido. O mejor dicho, Doña Remedios había ocultado la verdad para protegerla. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabella decidió volver. Ya no podía vivir sin Alejandro. Pero muchas cosas habían cambiado. Después de reunirse con Isabella, Alejandro decidió tomar una decisión radical. Renunció a la herencia de su padre. Vendió su parte de la empresa y usó ese dinero para abrir una pequeña fundación en San Jerónimo, dedicada a la salud rural. La pareja se instaló en una casita sencilla, lejos del lujo, pero llena de amor. Por primera vez eran verdaderamente felices. Hablaban de casarse, de tener hijos, de envejecer juntos mirando el amanecer entre montañas. Pero don Ernesto no perdonaba. Contrató a una mujer manipuladora llamada Lorena, hermosa, ambiciosa y experta en arruinar vidas. Su misión era conquistar a Alejandro, separarlo de Isabella. Si era posible, destruirla. Lorena fingió ser una periodista interesada en la fundación. Se ganó la confianza de todos, incluyendo a Isabella, quien la consideró una amiga. Mientras tanto, seducía lentamente a Alejandro, con detalles sutiles, caricias fingidas y mentiras al oído. Una noche, en una cena comunitaria, Lorena drogó a Alejandro. Lo llevó a una cabaña y simuló una noche de pasión. Luego, fingió estar embarazada. Alejandro, confundido, angustiado, se sintió atrapado. Isabella, al enterarse, no podía creerlo. ¿Tú, me engañaste?, preguntó con el alma rota. Yo no recuerdo nada, Isabella. Te juro que no, respondió él. Pero el daño estaba hecho. Isabella se fue. Otra vez, esta vez, sin dejar carta, sin avisar. Caminó durante horas por las montañas, llorando, descalza, perdida entre la niebla. Fue rescatada por una familia campesina que la cuidó durante días. Nadie sabía quién era, nadie la buscaba. Mientras tanto, Lorena se regocijaba. Su plan funcionaba. Alejandro, sin fuerzas para luchar, aceptó el compromiso con Lorena. Una boda apresurada, vacía, pero oficial. Pasaron semanas. Isabella, ahora trabajando como maestra rural, intentaba reconstruirse. Enseñaba a niños bajo árboles, leía poesía en la noche y escribía cartas que nunca enviaba. Pero algo no encajaba. Sentía náuseas, mareos. Un día, la prueba fue clara, estaba embarazada de Alejandro. La noticia la desmoronó y la fortaleció al mismo tiempo. Sabía que tenía que volver. No por ella, sino por su hijo. Su regreso fue inesperado y silencioso. Nadie la vio llegar, excepto Doña Remedios, que la abrazó sin preguntar nada. Esa misma noche, Alejandro la vio en la plaza. No estaba segura si debía hablar, pero él se acercó, con el rostro pálido. Isabella, tú estás viva. Tú volviste. Ella solo colocó su mano sobre el vientre. No vengo sola. El embarazo de Isabella cambió todo. Alejandro la abrazó, lloró, se arrodilló ante ella y le pidió perdón. Le contó la verdad sobre Lorena, la droga, la mentira. Isabella quería creerle y una parte de ella aún lo amaba, pero no podía olvidar el dolor. Decidieron ir despacio. Él rompió el compromiso con Lorena, lo que desató su furia. La mujer, desesperada, intentó chantajearlo con una falsa prueba de embarazo, pero un médico reveló la mentira. Lorena huyó de San Jerónimo, pero no sin antes dejar una amenaza. Esto no ha terminado. Don Ernesto, al ver
ver que su plan falló, tuvo un infarto. Desde su cama, solo pidió ver a Isabella. La joven fue, con dudas. Allí, el viejo empresario le confesó un último secreto: tu madre, Marianne, nunca me traicionó. Fui yo quien la rechazó. Yo fui el cobarde. Le entregó un documento que la nombraba heredera de una propiedad olvidada, una finca de café en ruinas, pero con gran potencial. Haz con ella lo que yo no pude hacer: construir algo con amor. Isabella aceptó. Junto a Alejandro, empezaron de nuevo. Rehabilitaron la finca, crearon empleos para el pueblo y prepararon el nacimiento de su hijo. Era un nuevo comienzo, pero el pasado aún tenía cuentas pendientes. Lorena no había dicho su última palabra, y la tragedia estaba al acecho. La finca Monteverde renació. Cafetales floreciendo, obreros cantando, niños corriendo entre los surcos. Isabella y Alejandro eran el corazón del lugar, y cuando nació su hijo, a quien llamaron Gabriel, el pueblo entero celebró. Parecía que, finalmente, la paz había llegado. Pero esa paz era frágil. En una noche de tormenta como la de su primer encuentro, Lorena regresó al pueblo. Llevaba semanas espiando, oculta, planeando su venganza. En su mente, todos le habían quitado algo, y quería verlo arder. Literalmente. Esa madrugada provocó un incendio en la finca. El fuego se extendió con rapidez, alimentado por el viento y la madera seca. Alejandro se lanzó a salvar a los trabajadores. Isabella buscaba a Gabriel entre el humo. Doña Remedios, con una fuerza inexplicable, guió a todos hacia una salida secreta. Pero una viga cayó sobre Alejandro. Quedó atrapado. Lorena, desde la colina, observaba las llamas con una sonrisa enferma, pero el fuego también la alcanzó. Murió allí, sola, consumida por su odio. Isabella encontró a Alejandro inconsciente, con quemaduras y sin respirar. Gritó. Lloró, le rogó a Dios, a su madre, al destino. Milagrosamente, él sobrevivió, aunque estuvo semanas en coma. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que vio fue a Isabella, sosteniendo su mano. «Volviste», murmuró él. «Nunca me fui», respondió ella. Un año después del incendio, San Jerónimo celebraba la inauguración de la nueva escuela comunitaria y el hospital rural, fundado por Alejandro y Isabella. Doña Remedios, ahora anciana y serena, los miraba con orgullo. Gabriel, el pequeño milagro, corría entre los pasillos, con una sonrisa que iluminaba todo. Alejandro, con cicatrices visibles, era más fuerte que nunca. Y Isabella, más bella y valiente que en cualquier novela, era símbolo de esperanza. Una noche, en una cena comunitaria, Lorena drogó a Alejandro. Lo llevó a una cabaña y simuló una noche de pasión. Luego, fingió estar embarazada. Alejandro, confundido, angustiado, se sintió atrapado. Isabella, al enterarse, no podía creerlo. «¿Tú me engañaste?», preguntó con el alma rota. «Yo no recuerdo nada, Isabella. Te juro que no», respondió él. Pero el daño estaba hecho. Isabella se fue. Otra vez, esta vez, sin dejar carta, sin avisar. Caminó durante horas por las montañas, llorando, descalza, perdida entre la niebla. Fue rescatada por una familia campesina que la cuidó durante días. Nadie sabía quién era, nadie la buscaba. Mientras tanto, Lorena se regocijaba. Su plan funcionaba. Alejandro, sin fuerzas para luchar, aceptó el compromiso con Lorena. Una boda apresurada, vacía, pero oficial. Pasaron semanas. Isabella, ahora trabajando como maestra rural, intentaba reconstruirse. Enseñaba a niños bajo árboles, leía poesía en la noche y escribía cartas que nunca enviaba. Pero algo no encajaba. Sentía náuseas, mareos. Un día, la prueba fue clara: estaba embarazada de Alejandro. La noticia la desmoronó y la fortaleció al mismo tiempo. Sabía que tenía que volver. No por ella, sino por su hijo. Su regreso fue inesperado y silencioso. Nadie la vio llegar, excepto Doña Remedios, que la abrazó sin preguntar nada. Esa misma noche, Alejandro la vio en la plaza. No estaba segura si debía hablar, pero él se acercó, con el rostro pálido. «Isabella, tú estás viva. Tú volviste». Ella solo colocó su mano sobre el vientre. «No vengo sola». El embarazo de Isabella cambió todo. Alejandro la abrazó, lloró, se arrodilló ante ella y le pidió perdón. Le contó la verdad sobre Lorena, la droga, la mentira. Isabella quería creerle y una parte de ella aún lo amaba, pero no podía olvidar el dolor. Decidieron ir despacio. Él rompió el compromiso con Lorena, lo que desató su furia.
La mujer, desesperada, intentó chantajearlo con una falsa prueba de embarazo, pero un médico reveló la mentira. Lorena huyó de San Jerónimo, pero no sin antes dejar una amenaza. Esto no ha terminado. Don Ernesto, al ver que su plan falló, tuvo un infarto. Desde su cama, solo pidió ver a Isabella. La joven fue con dudas. Allí, el viejo empresario le confesó un último secreto: tu madre, Marianne, nunca me traicionó. Fui yo quien la rechazó. Yo fui el cobarde. Le entregó un documento que la nombraba heredera de una propiedad olvidada, una finca de café en ruinas, pero con gran potencial. Haz con ella lo que yo no pude hacer: construir algo con amor. Isabella aceptó. Junto a Alejandro, empezaron de nuevo. Rehabilitaron la finca, crearon empleos para el pueblo y prepararon el nacimiento de su hijo. Era un nuevo comienzo, pero el pasado aún tenía cuentas pendientes. Lorena no había dicho su última palabra, y la tragedia estaba al acecho. La finca Monteverde renació. Cafetales floreciendo, obreros cantando, niños corriendo entre los surcos. Isabella y Alejandro eran el corazón del lugar. Y cuando nació su hijo, a quien llamaron Gabriel, el pueblo entero celebró. Parecía que, finalmente, la paz había llegado. Pero esa paz era frágil. En una noche de tormenta como la de su primer encuentro, Lorena regresó al pueblo. Llevaba semanas espiando, oculta, planeando su venganza. En su mente, todos le habían quitado algo, y quería verlo arder. Literalmente. Esa madrugada provocó un incendio en la finca. El fuego se extendió con rapidez, alimentado por el viento y la madera seca. Alejandro se lanzó a salvar a los trabajadores. Isabella buscaba a Gabriel entre el humo. Doña Remedios, con una fuerza inexplicable, guió a todos hacia una salida secreta. Pero una viga cayó sobre Alejandro. Quedó atrapado. Lorena, desde la colina, observaba las llamas con una sonrisa enferma. Pero el fuego también la alcanzó. Murió allí, sola, consumida por su odio. Isabella encontró a Alejandro inconsciente, con quemaduras y sin respirar. Gritó. Lloró, le rogó a Dios, a su madre, al destino. Milagrosamente, él sobrevivió, aunque estuvo semanas en coma. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que vio fue a Isabella, sosteniendo su mano. «Volviste», murmuró él. «Nunca me fui», respondió ella. Un año después del incendio, San Jerónimo celebraba la inauguración de la nueva escuela comunitaria y el hospital rural, fundado por Alejandro y Isabella. Doña Remedios, ahora anciana y serena, los miraba con orgullo. Gabriel, el pequeño milagro, corría entre los pasillos, con una sonrisa que iluminaba todo. Alejandro, con cicatrices visibles, era más fuerte que nunca. Y Isabella, más bella y valiente que en cualquier novela, era símbolo de esperanza. La finca fue reconstruida. El café producido allí se convirtió en uno de los más valorados del país. El pueblo prosperaba. Alejandro y Isabella se casaron en una ceremonia sencilla, bajo el árbol donde se besaron por primera vez. No hubo lujos, pero sí promesas eternas. Entre los invitados estaban rostros nuevos, viejos amigos y muchos que no creían en el amor, hasta verlos. Doña Remedios murió en paz, rodeada de flores, después de ver realizada su última promesa. Y aunque el pasado dejó cicatrices, el presente estaba lleno de luz. El amor no siempre es fácil, dijo Isabella en su discurso, pero si se siembra con verdad, florece incluso entre las sombras. Y así, entre sombras y besos, nació una leyenda, la historia de un amor imposible, que se volvió eterno.